Hola, bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy estoy acompañado por un gran amigo de varios años, aunque no nos frecuentamos, pero sí nos hablamos y nos escribimos y estamos al pendiente uno del otro. Mi estimado Gustavo Merkel, que es un maker al cual admiro y creo que él está siendo pionero y siendo de las personas que tratan de generar esa cultura maker en México. Bienvenido, Gus. Muchísimas gracias. Pues para mí es un gusto compartir espacio contigo, Álvaro. Digo, la verdad es que el aprecio y la admiración es más que mutua. Y bueno, como bien dices, hemos estado siguiendo nuestros pasos y pues tratando de innovar, de hacer cosas nuevas y de pues generar un poquito de cambio, ¿no? Empecemos contigo, Gus. Me gustaría que me platicaras un poquito de ti como persona, sé que estudias ingeniería mecánica, pero me interesa mucho saber cómo descubres esta pasión maker, si desde niño ya la traías en tu ADN o fue algo que se fue creando. Sí, pues mira, yo creo que la mayoría de las personas que somos makers, muchos lo vimos en casa. Y digo, creo que si lo platicas lo he platicado con mucha gente y con muchos es parecido. Siempre había alguien en la familia que estaba haciendo cosas, ¿no? En mi caso, pues mis papás, ambos son bien inquietos. Cuando yo era niño, pues mi papá tenía un taller de carpintería en la casa. Entonces, pues él trabajaba y los fines de semana trabajaba en su taller de carpintería. Entonces, pues desde chico lo vi, crecí con las herramientas, le rompí varias herramientas, pero pues sí, creo que te digo, es algo común, ¿no? Mi mamá igual, ¿no? Siempre está haciendo cosas en la casa, cambiando y pintando muebles, o sea, entonces, pues sí, creo que en un inicio fue ese tema, ¿no? De verlo en casa, ¿no? De ver que me acuerdo mucho, por ejemplo, que mi papá tenía un estéreo de un Caribe, lo había convertido en un estéreo como de casa, o sea, lo había puesto en una caja de madera y lo tenía ahí, y yo no entendía, ¿cómo lo hiciste, no? ¿Cómo lo pasaste el coche acá? Entonces, esa idea de que las cosas que ya existen o que te las venden, no, las puedes modificar para tus usos, esa idea como que me marcó desde chiquito bastante, ¿no? Después, ¿qué sigue, Gus? Ya tú decides estudiar, estudias aquí en México, pero por ahí veo que tienes esta experiencia que también fue parte de la decisión de vida, el estar en Alemania. Platícanos. Sí, así es. Fíjate que pues fue un camino medio chistoso. Yo en la prepa no estaba seguro de lo que quería estudiar. Entonces, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Alemania, a hacer la licenciatura, la ingeniería allá. Y de hecho yo me voy primero a estudiar otra carrera, me voy a estudiar sociología. Y justo en sociología me topo con un proyecto de Mohamed Yunus, de este Nobel de la Paz, que fundó el Grameen Bank, el banco Grameen, donde dan microcréditos para proyectos productivos. Y bueno, la idea me encanta. Y descubro que parte del grupo Grameen hay otro grupo que se llama Grameen Solar, que capacitan a mujeres en Bangladesh para volverse técnicas solares y empiezan a instalar paneles solares en comunidades rurales. Entonces dije, bueno, pues, ¿por qué en vez de estudiar sociología y economía, pues mejor estudio ingeniería en energías renovables y pues en vez de ser como nada más administrador o teórico de los proyectos, pues no hacer los proyectos tal cual? Entonces me cambio a ingeniería mecánica en energías renovables, y ahí justo es donde empiezo a meterme a todo el tema maker, ¿no? Ahí empiezo para un proyecto de semestre, se me ocurre justo hacer una mezcla entre, una de las cosas que me había dado cuenta es que en la universidad forman a ingenieros con pensamiento muy técnico para poder resolver tareas técnicas, pero quizás no te enseñan tanto acerca de ética ambiental, por ejemplo. Por otra parte, hay grupos de humanidades, hay grupos de filosofía, de sociología, que tienen una alta ética ambiental, que forman grupos, por ejemplo, de activistas medioambientales, pero no tienen ni idea de la parte técnica. Entonces, ahí se me ocurrió hacer una mezcla con amigos que eran de Greenpeace, llevarme a 10 activistas de Greenpeace y juntarlos con ingenieros de la universidad y ver qué pasaba, ¿no? Y el espacio donde sucedió esto, no podía ser la universidad, porque la universidad no podía yo meter a 10 cuates de Greenpeace,
Claro. Y entonces, quien nos abrió las puertas para esto fue un makerspace que estaba en Colonia, sigue en Colonia, que se llama Dingfabrik, que significa algo así como la fábrica de las cosas. Entonces, pues ellos nos abrían las puertas sin ningún costo y ese espacio a mí me abrió mucho la mente porque es un espacio en el cual estudiantes, profesionistas, gente de todo tipo, amas de casa, obreros, podían juntarse a intercambiar tecnología, pero también, pues, de alguna manera, filosofía, ética ambiental. Entonces fue un proyecto muy padre, hicimos varios equipos de generación de como pequeños experimentos a través de residuos, ¿no? Como antenas de parabólicas para estufas solares, hicimos bicimáquinas. Entonces, pues fue padre porque fue una mezcla entre la tecnología, cómo funcionan las cosas, pero también por qué es importante en un contexto global llevar esto, ¿no? Entonces, pues esa experiencia me marcó mucho porque me di cuenta de que, pues así como están las universidades hoy en día, estamos enseñando a jóvenes a ser muy unidimensionales, cuando las problemáticas que hay hoy en día son desde todas partes, ¿no? Claro. Entonces, pues ese fue como mi primer, donde me quedé así asombrado, ¿no? De todo esto maker. Le pusiste nombre, ¿no? A lo inquieto que tú eras, le pusiste un nombre cuando ya viste este espíritu maker allá en Alemania. Ya, lo Sí, etiquetaste. exacto. Una y dos, también me di cuenta, yo, por ejemplo, en la prepa estaba muy confundido porque me interesaba la economía, me interesaba la sociología, me interesaba el arte, pero también me gustaban las matemáticas. Entonces, como que o sea, como que el sistema educativo a personas que tienen como tantos intereses, ¿no? Te sacan de onda porque dices, pues es que no quedo en ninguna, ¿no? Y llegas al maker y dices, oye, por ejemplo, me acuerdo de un arquitecto, había un arquitecto que hizo un juego en el cual tú te metías en medio del juego, personas alrededor giraban la estructura, era una estructura metálica, y al girarla generaban la electricidad para que se prendiera. Entonces, este arquitecto igual en la facultad le hubieran dicho, oye, mano, ¿estás haciendo un juguete? No, pues, muy bien por ti. Pues no lo hubieran pelado. En el Maker, él iba porque decía, es que aquí es donde yo puedo decir, oye, tú eres ingeniero, ayúdame a poner este generador aquí y acá. Oye, tú sabes de iluminación. Entonces, los Maker Spaces y pues esta cultura Maker justo ofrecen un espacio para personas que igual no están centradas en un tema, sino que tienen como varios intereses. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo regresas de Alemania? ¿Estuviste ya toda la carrera? Sí, ¿Cómo es por acá regresar a México? estuve ya 5 años, yo soy de la ciudad de Puebla, hice mi tesis de la carrera en una empresa poblana, lo cual fue bastante padre, en una empresa de energías renovables allá en Puebla. Y bueno, fue muy chistoso porque siempre platico que haber ido a Europa era como ir al futuro, sobre todo en temas medioambientales, ¿no? O sea, la separación de residuos urbanos era una ley. Alemania ya desde ese entonces era número uno en el tema de generación fotovoltaica, ¿no? Generación eléctrica fotovoltaica. Había una ley en la cual si tú como individuo ponías tu sistema fotovoltaico, el gobierno te pagaba, tenía que comprarte la energía. Entonces, pues bueno, llego del futuro, por decirlo así, y bueno, aquí pues era una situación muy nueva, o sea, la empresa donde trabajaba sí instalaba, pero principalmente luminarias solares y plantas para comunidades rurales, y pues de parte del gobierno había, y sigue, y ahora peor, cero iniciativa, pues sí, o sea, estábamos años luz. Entonces ahí fue un poco un shock porque, pues, por una parte había iniciativas para generar la legislación para que las energías renovables se expandieran, como lo que estaba pasando en Europa, pero pues lo que yo veía es que más allá de, era complicado para mí como un ingeniero recién egresado hacer un cambio, porque pues el cambio era sigue siendo legislativo, ¿no? Entonces, ahí sí fue por un poquito, por una parte, como una decepción hacia lo de energías renovables, porque, pues, ¿qué podías hacer? Pues,
instalar paneles solares en carreteras y ya, ¿no? O sea, había pocos proyectos de autogeneración, pocos proyectos, de hecho, o sea, el tema de la cogeneración y de la interconexión a la red y todo era algo súper nuevo. Entonces, ahí más bien dije, bueno, pues sí me sigue gustando el tema de energías renovables, pero yo quiero algo que la gente pueda hacer. Y ahí es donde decido meterme de lleno al tema Maker, ¿no? Fundando con un amigo, con Oscar Velázquez. Él tenía una aceleradora y pues él traía el tema también. Fundamos el grupo de Makers México en Facebook y se empieza a llegar gente. Y pues ahí conocemos a mucha gente que ya traía la espinita, que ya estaba fundando espacios. Y bueno, éramos como 5 o 6 personas que estábamos con la idea de armar un makerspace y demás. Y ahí conozco a Antonio Quirarte, que él ya había unos meses antes fundado hacedores.com como una manera de tropicalizar toda esta movida maker, la información maker. Entonces lo conozco y pues nos hacemos muy, muy amigos y pues nos ponemos a trabajar, ¿no? Y pues 1 año, 2 años después fundamos el makerspace de Hacedores, que en su momento pues no sabíamos bien qué iba a pasar. O sea, la idea era un poquito, ¿no? Con las experiencias de muchos, con lo que leíamos de Estados Unidos, pues vamos a ver qué pasa en México, ¿no? Cómo se tropicaliza y qué pasa. Sí, de hecho, ahí es cuando yo te conozco. Exacto. En ese tiempo que estabas con Antonio en Hacedores, empezamos a platicar. Me acuerdo una vez una cena que tuvimos allá en la Ciudad de México, ahí en el sur de la Ciudad de México. Y de ahí Sí. quedas de venir a Querétaro a Sí. visitarnos después de esa cena y vienes y ves. Nosotros también habíamos formado un muy pequeño makerspace, también como para empezar a crear cultura y aprender, porque todos estábamos aprendiendo, ¿no? Es qué se necesita, cómo generas comunidad, cómo unes a varios grupos, que ese era el reto. O sea, hay mucho Sí. talento, pero no podíamos hacer comunidad porque dentro de la misma había muchas corrientes, ¿no? Muchas energías unos iban para un lado, otros iban más para temas de investigación, otros más para el tema nada más de decir que eran maker, pero realmente no era algo, era como una moda, ¿no? Sí. Para algunos. Entonces fue muy padre. Me acuerdo que viniste a ver, en ese tiempo habíamos montado la tienda y a la mitad de la tienda, o más de la mitad de la tienda, era un maker space donde queríamos hacer como proyectos, y ahí tú estuviste dándonos como sugerencias y opiniones, porque al final todos estábamos, o sea, en teoría, se podría decir que tú eras el más avanzado porque ya habías vivido ese espíritu en Alemania, en este lugar de makerspace, pero acá en México, como todo, pues al final había que adaptar a nuestra cultura y a nuestras condiciones, como te pasó con las energías renovables. A lo mejor traíamos mucha energía y muy revolucionados con todo lo que veíamos que pasaba en el mundo, pero en México yo creo que ha sido un tema complicado. No sé, de ahí iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo observas hoy día, ¿no? Ya pasaron, ¿qué? 7, 8 años de esto. Sí. ¿Y cómo observas de cuando regresas a Alemania, te decides meter en el espíritu maker en México, a hoy día en el 2021 y sobre todo en un escenario después o lo que estamos viviendo del COVID? ¿Cómo ha transformado el espíritu del tema maker? ¿Qué es lo que tú ves? Pues mira, pasaron muchas cosas. De entrada lo que teníamos que hacer en un inicio era definir qué éramos. O sea, de entrada, mucha gente, por ejemplo, critica la etiqueta Maker porque dice, pues es que es una marca registrada de la revista Make. Pero bueno, nosotros coincidimos, o sea, el humano es maker, el humano ha sido un hacedor desde siempre, desde que empezó a manipular las piedras, sacarles filo y vio que eran más eficientes para la casa. Pues desde ese momento ya éramos creadores, éramos hacedores. Ahora, el ponernos etiquetas es eficiente porque nos ayuda a hacer comunidad, nos ayuda a generar de alguna manera un manifiesto y un entendimiento para que la gente diga, yo soy eso, me uno. Y creo que esta parte de generar la comunidad es importante, o sea, esta parte de darnos etiquetas en común nos ayuda a eso. Entonces, empezó a crecer. ¿Y qué pasó? Se empezaron a diversificar espacios. Por una parte salieron los primeros son los espacios comunitarios, ¿no? Salió The Inventors House,
el Hacker Garage en Guadalajara, Hackerspace Monterrey, salieron muchísimos espacios. Yo tengo más o menos registrados espacios entre activos y ya no activos, unos 14 espacios, ¿no? 14 espacios comunitarios. Algunos de ellos siguen viviendo. Después pasó, y eso es lo que al final a Hacedores le dio su modelo de negocio, que en un inicio pensamos que iba a ser el modelo de negocio similar a un gimnasio. El tema de las escuelas. Nos visita un colegio hebreo, el Colegio Hebreo Maguen David, y ven y dicen, oye, esto que está pasando aquí, esta manera de aprender de manera transdisciplinaria a través de proyectos, queremos que suceda en los colegios. Entonces, contratan a Hacedores para rediseñar, ser parte del rediseño de la biblioteca. Entonces, pues buenísimo, porque de ahí, después del Colegio Maguen David, vienen otros 5 colegios de la red de la comunidad hebrea. Después vienen, bueno, y así te puedo decir que al día de hoy existen alrededor de 160 a 170 makerspaces escolares. Bueno, entre makerspaces, Steam Labs y demás, que igual luego nos podemos meter ahí a las peculiaridades, pero más o menos yo tengo mapeados a 160, 170 espacios. Entonces, y por otra parte, las universidades comienzan a construir Fab Labs, ¿no? Que los Fab Labs son la versión maker, pero más institucionalizada y del MIT, ¿no? Ahí con el doctor Neil Gershenfeld del Instituto de los Átomos y los Bits. Él digamos que hace un modelo de makerspace, pero que sigue cierto currículo, ciertas características y forma la red de Fab Labs. Entonces, al día de hoy, hay más o menos en México como 19 a 20 Fab Labs que forman parte de la red del MIT. Entonces, pues con esto te digo, 160 espacios escolares, 14 espacios comunitarios y alrededor de 20 Fab Labs. ¿Qué pasa con la pandemia? Pues pasan 2 cosas. La mayoría de los espacios comunitarios cerraron y están al borde de la quiebra, porque pues ellos tenían recursos a través de servicios, a través de talleres y no los pueden dar. Los escolares están cerrados, asimismo con los Fab Labs, ¿no? Están cerrados y pues bueno, están esperando que se abra. Por otra parte, cuando llega la pandemia, pasa algo bien chistoso, que cuando empieza el tema del desabasto en cuanto a insumos de protección, los makers nos empezamos a organizar y salen iniciativas como Coronavirus Makers, que sale en España. Después sale aquí una versión mexicana que es coronavirusmakers.mx y makers que tienen impresoras 3D en casa empiezan a imprimir viseras para hacer caretas. Otros que tienen máquinas de coser empiezan a hacer cubrebocas. Y fue una experiencia muy padre porque de alguna manera hasta este punto del año pasado, lo maker se había adoptado muy bien de la parte pedagógica y educativa, pero no habíamos, digamos, como demostrado que éramos una alternativa factible o que pudiéramos reaccionar ante una deficiencia política y quizá industrial. Las fábricas estaban apenas adaptándose a poder cubrir los insumos que se requerían, cuando los makers, con sus impresoras, ¿no? Los makers tenemos esta utopía de la fábrica descentralizada. Nosotros vemos que la fábrica que durante la revolución industrial era un espacio centralizado donde había un dueño y muchísimos obreros, está cambiando a que ahora tenemos muchos dueños de máquinas. Es la democratización de los medios de producción en su máximo esplendor. Pues eso se comprobó de cierta manera y a una escala baja. Pero, ok, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, tenía una amiga enfermera en Cuernavaca y me dice, no tenemos nada. Y no nos están dando y no tenemos dónde comprar, no hay dinero. Ah, pues espérate. Juntamos a los makers, hicimos una hoja de Excel y empezamos a juntar caretas, ¿no? Y en unas 2 semanas habíamos ya entregado 2,000, 3,000 caretas, ¿no? Todo basado en fábricas caseras. Entonces, pues fue muy padre porque esta utopía y esta como idea de la que siempre platicamos y tratamos de, lo soñamos, se estaba volviendo una realidad, ¿no? Entonces, digo,
fue una cosa bien interesante. Otro caso padrísimo que sucedió, el caso de Prototify, que ellos desarrollaron un prototipo para un respirador de emergencia, ¿no? Acuérdense que no era un respirador nada más, era un respirador ambulante como los que usan los paramédicos, pero era accionado de manera mecánica para apoyar a un enfermero o un doctor que lleva horas dando oxígeno. Al final no fue tan necesario, pero esta empresa española publica los planos y en algún punto SEAT, la empresa de autos, modifica una de sus líneas de producción para producir un modelo open source. Eso para mí fue también como un hito, porque imagínate cuántas veces ha pasado en la historia que un proyecto comunitario, un proyecto abierto en Internet, de tecnología abierta, se integra a algo como la industria automotriz, que sabemos que es una industria grandísima, muy capaz, pero también muy cerrada. Entonces, eso fue algo bastante padre de lo que pasó el año pasado. Entonces, estamos en un punto chistoso. Por una parte, nuestros espacios físicos están congelados, pero por otra parte, se demostró el potencial y esta utopía a la que vamos, ¿no? Con lo Maker. Sí, yo creo que cada makerspace vivió su proceso. En nuestro caso, como EcoMaker Shop, lo teníamos abierto al público, después lo migramos a otro local más grande enfrente de la tienda para que ya cada uno tuviera su propia identidad. Empezamos a dar los cursos, empezamos también a trabajar mucho con las fuerzas básicas, que son los niños. Sí. Son las personas más creativas que conozco y las más cuya imaginación está nada sesgada como nosotros que ya somos adultos. Pero igual el COVID nos hizo como replantear el futuro y al final el EcoMaker Shop tal cual antes existía dentro de nuestro, se puede decir dentro de nuestro grupo como nuestro propio taller. Nosotros desarrollábamos nuestras propias máquinas para reciclar desde cápsulas de café, bolsas de aire automotriz, o sea, no sabíamos que se llamaba Maker, sí, en realidad, pero nosotros en ese taller teníamos las herramientas, teníamos los materiales para hacer nuestras propias máquinas en lugar de comprar máquinas que valían miles de dólares o miles de euros. Nosotros hacíamos eso, entonces realmente cuando hacemos lo del EcoMaker Shop fue como llevarnos nuestro taller interno y darle acceso a la comunidad. Y ahora viceversa. Ya lo tuvimos que cerrar porque obviamente por todo este tema del COVID que se ha extendido bastante tiempo y otra vez ya regresó a ser 100% de uso interno. Nos trajimos las cortadoras, las impresoras, los CNCs, varias cosas y aquí seguimos experimentando pues, proyectos y prototipos, todo bajo el tema de reuso y todo el tema de economía circular, que ese es mi siguiente tema, pero antes de pasar a ese tema me gustaría nada más cerrar. ¿Qué visualizas en los makers para los siguientes años? ¿Hacia dónde crees que vayan los centros que quedan? Yo sé que las escuelas, aunque vuelvan a abrir, van a tener que venir con modelos híbridos temporalmente. ¿Qué pues observas? sí. Pues mira, yo creo que una de las cosas que siempre nos ha preocupado desde que empezamos a plantear, por ejemplo, trabajamos el modelo de Maker Club con el sistema 1i de Santillana, que es un sistema que tiene 800, 900 escuelas y creo que a nivel Latinoamérica muchas más. Con ellos planteamos y diseñamos un modelo Maker para las escuelas. Y en su modelo, pues era en su inicio era una novedad. Pero no queremos que sea una novedad, sino queremos que sea algo que forme parte de todos los espacios. Como bien mencionas, el modelo híbrido ha demostrado que hay muchas cosas que no requieren del espacio. Y yo siempre he visto al colegio como el hardware, es el hardware de una escuela, ¿no? Y la metodología y el sistema, pues es como el software. Ahora que por ahí hay de la filosofía de Reggio Emilia, hablan de que el espacio físico de la escuela es el tercer maestro. Y un salón con mesas y un pizarrón, pues es un maestro bastante malo, ¿no? Es un tercer maestro bastante malo. Entonces, yo sí veo que los makerspaces, los espacios de desarrollo, STEAM Labs, que para mí es una mezcla entre un makerspace y un laboratorio de ciencias convencional, todos estos espacios van a retomar mucha más importancia. Yo veo las escuelas más bien como el espacio a donde vas a ir a probar
teorías, ¿no? Quizás tienes 3, 4 clases en línea en casa y vas a la escuela a probar esas teorías que viste, ¿no? Hablaste acerca de parábolas en física, pues bueno, vámonos a la escuela, pero ya no a estar hablando, sino vamos a ir a probarlo. Entonces vamos, construimos una catapulta, ¿no? Con madera y vamos a medir, ¿no? Vamos a tomar fotos en timelapse y ver cómo es la parábola ya real. O sea, las escuelas para mí se van a volver a estos espacios de experimentación donde vamos a probar y hacer proyectos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que viene una época bien emocionante, ¿no? O sea, creo que una de las cosas interesantes es que lo que pasó en la pandemia en la parte educativa es que nos forzó a innovar. Yo antes de la pandemia fui a colegios donde me decían los profes, no tengo correo electrónico. No tengo. Y no te estoy hablando digo, porque trabajamos en colegios en Chiapas y en Oaxaca. No, o sea, en zonas rurales. No, te estoy hablando de San Fernando, Huixquilucan, en Estado de México. No tengo mail. O sea, igual me lo decían porque no querían participar. Pero el chiste es que ahora, pues no les quedó de otra. Entonces, pues hay que aprovechar que las cosas cambiaron y pues sí, esperemos que venga una nueva escuela donde este tercer maestro, pues nos ayude a aprender haciendo, ¿no? Y a tener un aprendizaje más significativo. Y yo creo que sobre todo los modelos ahora de los makerspace que sobrevivan, pues que vean las experiencias de los que ya no pudieron salir adelante, como pasó en Estados Unidos, esos centros enormes, makerspace, que eran del tamaño de un Home Depot, sí. Tenían cosas increíbles y con patrocinadores impresionantes y con inversionistas impresionantes y las mismas empresas que construían las máquinas eran sponsors que quisieron tener el modelo, como tú dices, de un gimnasio, pero pues al final los números no dieron, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los retos más grandes, es cómo ser sostenible económicamente para poder seguir promoviendo este tema de la educación. Y me parece muy interesante la idea que tienes de que las escuelas, las que realmente van a salir adelante, son las que se van a adaptar a este modelo de ser ese hardware, ese lugar de experimentación y seguir vía online para ver la teoría. Creo que va a ser lo mismo, pero revolucionado. Entonces, súper bien. Con eso cerramos este tema, pero ahora me gustaría pasar al tema. Yo he visto tu canal de YouTube, he visto lo que estás haciendo, está padrísimo. La verdad, tienes mucha energía, tienes una actitud para ser youtuber sin problema. Y eso me gusta porque el otro día puse a mi hijo él tiene 10 años y también le gustan mucho estos temas maker. Y pues estábamos viendo uno de tus videos y es una forma de generarles o sembrarles esa semilla. Entonces él ya grabó también su primer video de YouTube. Órale. Armando una bocina, te voy a mandar el video para que lo veas. Va. Haciéndole pues todo lo que ve, o sea, porque ya los niños de ahorita ya vienen en otro canal distinto, pero a mí algo que me gusta de tu canal es el tema de upcycling, el tema de reuso, que ahí coincidimos tú y yo, porque pues al final me dedico a este tema de medio ambiente, pero me encanta ver personas como tú que le encuentran ese uso tipo MacGyver. A los que nos escuchan y nos ven, MacGyver pues era el maker gurú de nosotros, aunque antes no le llamaban makers, era un cuate que agarraba un alfiler y un clip y podía desarmar una bomba casi, ¿no? O sea, hacía cosas impresionantes. Entonces, ¿cómo ves, cómo ha sido este espacio donde tú estás reusando materiales y estás promoviendo todo esto sobre todo el ingenio mexicano, ¿no? No hay planos, no hay cosas, pero somos buenos. Sí, pues mira, fíjate que creo que una de las partes interesantes del movimiento maker es que no solo fomentamos el hacer, sino también mucho el compartir lo que haces y documentar. A veces pasa, ¿no? Que hay muchos, digo, México, como bien decías, hay un ingenio increíble, pero hay mucha gente que no documenta. O sea, tiene una libretita y pierde la libretita. Digo, en algún momento teníamos una tienda de bicis con unos amigos y teníamos a unos amigos que nos hacían cuadros en Iztapalapa y ellos eran mofleros. Ellos de tradición eran mofleros. El tío era moflero y a sus sobrinos les enseñó a hacer mofles con tubería, ¿no? Y entonces algún día el tío se le ocurrió hacer una bici.
Entonces hizo los planos en una libreta y así se aventaron 3, 4 planos de bicis. Entonces, cuando fuimos, pues eso hicieron también, ¿no? Pero en algún momento, pues se perdían las notas y demás. Entonces, esto del canal de YouTube sale justo desde Alemania, desde una manera de cómo no solamente hacemos proyectos, sino compartimos, ¿no? Por ahí hay una maker famosa que se llama Becky Stern. Ella trabajó en Adafruit mucho tiempo y ella platica siempre, ¿no? Dice, no sirve de nada hacer si no lo compartes, ¿no? Es el clásico, yo siempre lo digo, el clásico caso de, es que hay un cuate mexicano que inventó una máquina que generaba energía libre, pero no se perdió y se murió el señor y ya. Y tú, pues sí, pues si hubiera hecho un video de YouTube, digo, de entrada eso no funciona, pero si funcionara y hubiera hecho un video de YouTube, ¿quién lo para, no? Pero bueno, Claro. entonces, pues eso es, ¿no? La idea. Entonces, pues bueno, así empezó el proyecto de Regenerative. Empezamos haciendo que una estéreo solar, que una estufa solar, la bicimáquina. Y hace un año empezamos con un proyecto que se llama Plástico Chido, donde lo que estamos haciendo es simplemente hacer una versión de las máquinas de Precious Plastic, que es un proyecto de Dave Atkins, un diseñador industrial holandés, que empieza a hacer máquinas de reciclado de plástico, máquinas que técnicamente son máquinas de los 50 o antes, son máquinas muy viejas, pero que hoy en día no consigues, y si las consigues muy caras, ¿no? Por ejemplo, tenemos trituradoras de plástico, tenemos una inyectora manual, una extrusora, y son máquinas que en el mercado, la más barata, quizás una trituradora, ¿no? De 5 caballos, te cuesta, no sé, 60,000 pesos, pero necesita instalación trifásica, por ejemplo. Entonces aquí la idea es que a partir de reutilización de materiales que encuentras en lugares como el Ecomaker o en un deshuesadero, puedas reciclar plástico. Entonces, pues ahí nos hemos encontrado con muchísimos problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos moldes? ¿Cómo hacemos moldes? Es un tema. Los moldes son carísimos. Los moldes son más caros que las máquinas. Sí, en algunos momentos sí. Entonces, pues ha sido muy padre porque hemos conocido gente en los proyectos donde estamos que hacen moldes de madera, ¿no? Por ejemplo, en Cozumel estamos trabajando con un proyecto que se llama Ixpalbarco, que es un proyecto de limpieza de una playa en el norte de Cozumel, que es la playa de Ixpalbarco, y es una zona de anidación de tortugas. Y ahí la bióloga que dirige el proyecto, ella hizo su tesis de maestría ahí y pues dice, oye, pues es una zona, se supone que virgen, donde llegan las tortugas y ya han limpiado en un año 18 toneladas de basura, imagínate. Y no es una playa accesible, o sea, a mí me llevaron, salimos a las 5 de la mañana del centro de Cozumel, llegamos a la hora y media, porque te tienes que meter en selva con un jeep. Está bien difícil de llegar, o sea, no es de que llegan los vacacionistas, sino es toda la marea que llega y trae la basura. Y pues, o sea, el problema, y es una de las cosas interesantes de Cozumel, ¿no? En la ciudad, pues la basura se genera y se va quién sabe a dónde. En Cozumel no se va a ningún lado porque es una isla, entonces solo llega y llega y llega basura, pero es demasiado cara transportarla. Entonces, por ejemplo, con ellos trabajamos en soluciones para cómo transformar esa basura y hacerlo de manera económica, ¿no? Ok, está muy padre ese proyecto. Tú en el tema de plásticos, ¿cuál es tu opinión? O sea, hay como dos versiones muy antagónicas y yo creo que la mejor versión es ser punto medio. O sea, el plástico nos ha traído muchos beneficios, ha hecho cosas buenas y es algo que no podemos erradicar porque a nivel salud, a nivel transporte, a nivel de todos tipos, el plástico ha hecho cambios muy positivos. Pero por otro lado vemos toda esta parte de la contaminación plástica y ahí es cuando entra la participación extrema de la gente de eliminen el plástico, ¿no? Ya no volvamos a usar el plástico. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu sentir? Pues es justo lo que queremos hacer con Plástico Chido, por eso le pusimos así. Nosotros decimos, el plástico es chido, quien no es tan chido es la gente, ¿no? Y con gente no me refiero solo al consumidor, al productor también, porque creo que Claro. la responsabilidad es
compartida del productor, del que genera el producto y de quien lo vende y quien lo compra. Y a partes iguales. Pero bueno, yo sí creo justo, una de las cosas que pasaba y que pasa con estas campañas, antes cuando haces una colecta de plástico, vas y pues de entrada te traumas, ¿no? Yo me acuerdo, tengo una foto así de la playa preciosa y un zapato así, tirado con botellas, ¿no? Entonces le tomé una foto como panorámica, o sea, ves esta isla caribeña paradisíaca y la basura, y es como un shock. Y eso que hace que genera, y pasa mucho en el movimiento ambiental, que odias el plástico, dices, es una porquería, y entonces te enojas. Imagínate limpiar, ellos van cada fin de semana, trabajan 5 o 6 horas en el sol, o sea, se van temprano, pero acaban a la 1, 2 de la tarde, cargando bolsas. O sea, imagínate lo que te hace sentir, pues te enojas, ¿no? Pero lo que buscamos es que a través del trabajo con el material, cuando empiezas a trabajar el material y ver que puedes hacer productos y ver que puedes hacer quizás cosas interesantes y quizás hasta tener un ingreso para tu organización, pues ya no ves el plástico como algo tan negativo, sino lo ves como un tesoro. Y por eso también se llama precious plastic, porque te das cuenta que ya no es basura, que no es basura, es materia prima. Y ese shift, ese cambio de switch, siento yo que es mágico. Pero lo que pasa con el plástico, a diferencia de otros materiales como la madera, es que no es tan sencillo de trabajar. O sea, la madera, pues todo el mundo la trabaja y los pallets se reutilizan 1000 veces y es muy fácil de hacer. Con el plástico había este sesgo que era difícil de trabajar, pero cuando la gente ve que puede hacer nuevas cosas, ya vas a recoger plástico diferente. Sí, ya tiene ¿No? otra visión. Entonces, para nosotros de eso se trata. No vamos, o sea, no vamos a satanizar al material. Como dices, el plástico nos ha salvado en muchos casos, pero hemos abusado de su uso, ¿no? O sea, lo que tenemos que cambiar es nuestro uso, tenemos que ser más mesurados, tenemos que calcular, ¿no? Yo les digo, una tapita de refresco, ¿no? Pues sirve su función desde que se embotella, te la tomas en medio minuto y la tiras y se queda 5000 años siendo basura. ¿Por qué no darles usos a esos materiales para que duren 5000 años también y se vuelvan algo que dure, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco el proyecto, ¿no? Que con los videos la gente vea que es fácil trabajar el material y que es algo que ellos pueden hacer, ¿no? Nos llegan, por ejemplo, hay ahorita 3 proyectos de personas que están haciendo armazones para lentes, hay gente haciendo carcasas para celulares, están saliendo muchísimas ideas muy, muy padres. Y otra vez, con esta idea del maker, de la relocalización industrial, pues la idea es que lo puedas hacer en tu ciudad, ¿no? Que no recurramos a la compra de China y lo hagamos aquí, ¿no? Con nuestro propio material. Y se vuelve este tema de economía circular, ¿no? Obtengo mi materia prima aquí en México, lo produzco aquí en México, lo vendo aquí, ¿no? Y así otra vez. Entonces, pues digo, estamos muy lejos todavía. Es una realidad que nuestro proyecto tampoco resuelve la problemática a gran escala, porque es cierto, resolvemos, o sea, nuestra capacidad de procesamiento de material es muy baja, pero para eso hay empresas como la tuya que ya pueden, creo que nosotros nos vemos más como en la parte de impacto educativo, impacto con organizaciones, pero yo lo que les digo es, siempre cuando ya empecemos a ser grandes, la escalabilidad, necesitamos recurrir a empresas, ¿no? Como la tuya, donde sé que tienen máquinas que pueden trabajar y tener un mayor impacto, ¿no? Pero bueno, más bien estamos en la parte como más pedagógica, ¿no? Pero creo que esa es la parte crucial, esa es la parte de sinergia entre lo maker y la economía circular, que los makers son ese laboratorio de innovación que a veces las empresas no somos tan ágiles para innovar y crear, que ya entendemos el modelo y volteamos a verlo y de hecho empresas como la nuestra ha adoptado esa filosofía. Hay muchas empresas que ahorita observo grandes, transnacionales, que ya empiezan a entender y empiezan a hacer caso a toda esta corriente. ¿Por qué? Porque en esa sinergia creo que una de las partes claves que promueve la economía circular es pensemos en el diseño del producto. Y yo es algo que con mucha gente que platico,
de temas de emprendimientos y de startups, siempre les hago mucho énfasis desde hace muchos años. Es, a ver, si vas a generar tu producto, piensa primero en tu situación local. Usa materiales locales, como bien decías. Usa herramientas. Si hay un makerspace o una escuela donde tienen esa herramienta, no la compres, porque ni siquiera sabes si esa va a ser la herramienta adecuada. O sea, haz tus prototipos, haz tu corrida de tus primeros pedidos y ya con eso vas a ir sabiendo si la máquina que necesitas pedir un crédito para esa máquina va a ser la adecuada. Segundo, en el diseño que hagas, piensa qué tanta agua, qué tanta energía, qué onda con los materiales, porque no nada más es crear el producto, es si va a ser durable, si se puede reparar, qué va a pasar al final cuando ya no quieras ese producto. Entonces, todo ese ejercicio, el lugar ideal son los Makerspace o los Fab Lab o los Steam Labs, como se le llame. Sí. Entonces, a mí, yo por eso soy un convencido de la corriente maker, porque creo que independientemente de las revistas y de las publicaciones, es este espíritu creativo que tiene la humanidad, algunos más que otros, ¿no? Yo sí siento que al menos los mexicanos tendremos muchas cosas malas, pero de las cosas buenas que tenemos es ese ingenio y ese de, agarro esto y ya lo armé, ¿no? Y ya Sí. solucioné el problema, pero no documentamos, ¿no? A diferencia de un alemán donde documenta esto y después lo repite y lo mejora. Y nosotros Sí. a veces ya no lo mejoramos, ya lo arreglamos, lo parchamos, pero así se va a quedar hasta que vuelva a fallar. Entonces creo que hay cosas buenas y en esas cosas buenas que veo de coincidencia es que creo que uno de los pasos más importantes de la economía circular, aunque no se habla así, es este espíritu maker, que es el que está rediseñando los pantalones, está rediseñando las carcasas de ciertos equipos como los celulares, está rediseñando la fabricación de cosas, porque ya puedes tener tú tus propias herramientas, el cómo vender, el cómo reparar, que ahora la reparación se vuelve a poner de moda, ¿no? Y ya no va a ser una moda, o sea, ya nos dimos cuenta que en México hace muchos años teníamos, uno reparaba sus zapatos, reparaba su ropa, le cambiaban un cierre, los botones, tú mandabas reparar tu tele y viene de regreso. Muchos de Sí. ellos desaparecieron y creo que muchos de esos reparadores pues son hacedores, son creadores, son gente que está en los makers. Yo puedo decir que aquí en EcoMaker Store, muchas personas que compran piezas de segunda mano, de reuso, es porque están buscando la refacción que ya no encuentran en ningún lado, o si la encuentran a precios estratosféricos, porque saben que no es nada común ciertas piezas. Entonces, para mí es indispensable que sigamos trabajando en la mano con el mundo maker, con personas como tú que están generando, como bien dices, a lo mejor el esfuerzo de a poquitos vamos haciendo muchos, pero estamos cambiando esa actitud, así como a veces la gente toma la actitud, para qué yo recojo el plástico que veo tirado enfrente de mi casa si el de al lado lo sigue tirando? A ver, es con el ejemplo, no con regaños ni con hacerlo sentir mal. O sea, las personas, creo que la primera entidad educativa se llama, la célula se llama nuestra casa. Y si yo como papá me estoy queje y queje y queje, pero no hago nada, mi hijo va a ser igual o mi hija va a ser igual. Pero si ven que pues mi papá se enoja, pero al final lo recoge, lo separa, trata de ver qué uso, pues ellos también van a ir con ese ejemplo y entonces el vecino tarde o temprano le va a caer el 20 o a los hijos del vecino, porque si ven que mis hijos hacen las cosas distintas para recuperar agua o para ahorrar agua, pues quieras o no va permeando por la situación que vivimos. Entonces, creo que personas como tú, con tu canal de YouTube, con todo el esfuerzo que haces con Jacaranda, con el esfuerzo que estabas haciendo con Hacedores, y a nivel personal, sé que hay muchas personas que al final tú tienes esa relación y eres un ejemplo para esas personas. Si empezamos a transitar con estos ejemplos de una economía lineal a una economía circular, ahí está, es parte de la solución y cada vez va a haber más gente que se va a ir sumando. Exacto. Entonces, soy de la idea que aprovechemos el tema del COVID como para reflexionar, para darnos esta sacudida y decir, hace 70 años cuando nace el tema del consumismo, que ya a toda luz era una manera de reactivar la economía, creo que ahorita en el 2021 estamos ante otra oportunidad de ese mismo tamaño, de cómo vamos a reactivar nuestra economía, cómo
¿cómo queremos hacerlo ahorita cuando ya tenemos encima el tema de cambio climático, independientemente del gobierno que esté al frente? Porque ya sabemos que los gobiernos no tienen las posibilidades, no tienen claro cuáles son estos planes de desarrollo en estos temas. Entonces nosotros como ciudadanos, junto con las ONGs, junto con las empresas, tenemos que hacer equipo con el gobierno, porque de otra manera va a ser complicadísimo que superemos este gran reto que se nos viene encima. ¿Cómo ves, Gus? No, yo lo veo completamente, ¿no? Y digo, ¿mande? No, adelante. No, yo tengo un ejemplo interesante, ¿no? Nosotros trabajamos en un huerto urbano aquí en la Ciudad de México, en el Huerto Roma, y bueno, ellos nos han apoyado muchísimo para el proyecto de Plástico Chido. Entonces, ellos recibieron un apoyo de una empresa refresquera para hacer un centro de acopio. Ese centro de acopio es interesante porque están en la zona Roma, ¿no? Digo, en la colonia Roma, donde hay muchos restauranteros, donde hay mucha producción de residuos sólidos urbanos. Ellos los reciben, ellos también pueden ir a tu casa y pues tienen este sistema, ¿no? Entonces abren el sistema, empiezan a vender el PET y en algún momento se nos acercan y nos dicen, oigan, ¿nos pueden hacer una máquina de Precious Plastic para hacer láminas de plástico reciclado, de HDPE, ¿no? Estas láminas que les llaman plastimadera o triple plástico y demás. Y entonces la cotizamos y nos dimos cuenta que hacerla de Precious Plastic, según los planos, nos iba a salir como en 180,000 pesos. Entonces, pues no estaba la lana, ¿no? Pero ojo, de entrada, interesante porque el Huerto Roma ya estaba articulando el trabajo de ellos como ONG con esta refresquera. Y gracias a eso podían hacer el trabajo que hacían. Nos sumamos nosotros como ciudadanos organizados, por decirle algo, o startup, o no sé qué somos, y ya, ponemos eso. Y me dicen, ¿sabes qué? No tenemos la lana. Y le digo, bueno, vamos a aplicar ingenio mexicano, te pongo otra. Consígueme un horno de pizza, lo hackeamos y utilizamos tu prensa de... Ellos ya tenían la prensa de PET y de cartón. Entonces le digo, consígueme un horno. Pues bueno, resulta ser que un restaurantero de la zona nos regaló un horno de pizza de gas. Y lo que hacemos ahora es que las láminas las hacemos en el horno. Entonces metemos un molde que hicimos con herrería, lo metemos al horno de pizza, lo calentamos y lo pasamos a la prensa de PET. ¿Y qué nos salen? Pues nos salen láminas de 90 por 50 centímetros de hasta 22 milímetros de ancho. Que claro, yo sé que por ahí hay fábricas que lo hacen, pues están las paneles Yusa y hay muchísimos que hacen unas cosas bellísimas. Pero aquí lo estamos haciendo en conjunto, vuelvo al tema, ¿no? Un restaurantero que nos regala un horno de pizza, unos makers que hackeamos un horno, o sea, cómo todos estos actores sociales se amalgaman y hacemos ese engranaje para que algo salga, ¿no? Entonces, pues digo, son ejemplos, ¿no? De cómo podemos hacer cosas apoyándonos de la comunidad, ¿no? Y como tú dices, de todos. El terreno donde está el Huerto Roma, pues lo cedió el gobierno, está en comodato. Entonces, pues también apoya el gobierno en eso, ¿no? Entonces, pues todos los sectores de la sociedad podemos apoyarnos y como tú dices, no intenten solos, apóyense de la comunidad. Sí, yo soy de la idea igual que tú, hay que hacer sinergias, hay que hacer alianzas, hay que rodearse de gente talentosa y uno podrá sumar, o sea, más que restar hay que sumar. Si encuentras gente que reste, a lo mejor eso te va a dar un aprendizaje y vuelves a buscar gente que sume y así es como uno va logrando cosas. Entonces, yo te agradezco mucho, Gusto, tu tiempo, te agradezco esta apertura que nos das en tu agenda para seguir promoviendo estos temas. A mí me interesa escucharte y desde otras, como lo que nos compartiste, otras visiones, otra perspectiva, desde otro ángulo. O sea, hemos hablado con universidades, hemos hablado con investigadores, con startups, con gobiernos, con empresas muy grandes, empresas pequeñas, pero siempre este espíritu de innovación, a cómo lo vives tú y cómo lo traduces en lo que presentas en tu YouTube y en todas las cosas que has hecho, es importante que la gente sepa, porque hay muchas personas que jalando la hebrita nos damos cuenta que son creadores y son innovadores. El tema es que a veces no encuentran comunidad, no encuentran a quién acercarse y como tú dices, tienen tantos talentos que dicen, no, pues a lo mejor yo no soy bueno para eso, ¿no? Porque a lo mejor su experiencia está tan complicada, pero bueno, ¿a dónde puedes
contigo, pueden buscar. Sí, pues mira, lo más fácil para el tema de makers, ahorita estamos haciendo un mapeo nacional de makerspaces y pueden registrar su espacio maker o ver la lista de los makerspaces. Para eso pueden ir a www.unmakerencadabarrio.com para checar el tema de los makers. Para el tema de plásticos pueden ir a plasticochido.com y pues para el canal de YouTube pueden buscarme como Gus Merkel en YouTube y pues bueno, ahí de la misma manera estoy en todas las redes sociales. Perfecto, nosotros vamos a compartir toda esa información, te estaremos avisando, creo que hay varios proyectos, obviamente te invito el día que tengas una vuelta a Querétaro para que nuevamente veas en qué estatus estamos, qué estamos haciendo y qué sinergias. Creo que ambos hemos madurado, cada quien en su campo, ambos hemos hecho más cosas y va a valer la pena en su momento volvernos a sentar a platicar y ver qué podemos sumar, ¿no?, en lo que se viene en estos años que plantean muchos retos. Te mando un fuerte abrazo, Gus. Igualmente, un saludo y gracias por el espacio.